El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el traslado de la embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Una polémica medida que generó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y que podría impedir que se llegue a una solución del conflicto territorial entre Israel y Palestina. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que se presentará a la reelección en los comicios de marzo de 2018. En caso de ganar, sería su cuarto periodo presidencial y gobernaría la Federación Rusa hasta 2024. Según datos de las Naciones Unidas, el cultivo de coca en Perú creció un 9% tras 4 años donde se reportaba una disminución continua en este tipo de plantaciones. Bienvenidos, estas son las noticias en France 24. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a la disputada ciudad de Jerusalén como la capital de Israel y lo hizo a pesar de la advertencia de numerosos líderes de la comunidad internacional que manifiestan que la decisión afectaría la salida negociada al conflicto árabe-israelí. El siguiente es un informe de David González. La bandera de Israel se proyecta junto a la de Estados Unidos en un muro de la ciudad vieja de Jerusalén. El presidente Trump le dio un espaldarazo a Israel y desató una tormenta política en el mundo árabe con su última decisión. Hoy reconocemos lo obvio, que Jerusalén es la capital de Israel. Nada más ni nada menos que un reconocimiento de la realidad. En Gaza, manifestantes salieron a las calles. Para los líderes del Medio Oriente, la decisión de Trump afecta la posible solución negociada del conflicto árabe-israelí. El presidente de la Autoridad Palestina alertó sobre el golpe a las negociaciones políticas. Estas deplorables e inaceptables medidas se orientan a destruir cualquier esfuerzo de paz y proclaman que ellos abandonan el rol de sponsors del proceso de paz que venían practicando en las últimas décadas. El reconocimiento de Trump de Jerusalén echa por tierra décadas de negociación. Israel considera Jerusalén su capital eterna. Para los palestinos, el este de Jerusalén sería la capital de su futuro Estado. Israel capturó la ciudad en la guerra de 1967 y la anexó. Para la ONU, la decisión es una piedra en el zapato a la solución de los dos estados. No hay alternativa a la solución de los dos estados, no hay plan B. Solo para entender, la visión de los dos estados significa uno viviendo lado a lado en paz, seguridad y reconocimiento mutuo con Jerusalén como capital de Israel y de Palestina. En el vecino Líbano, cientos de refugiados palestinos que llevan décadas en el exilio tomaron las calles de la ciudad. Protestan y ven distante la salida negociada al conflicto con Israel. Y hablábamos con Ana Garralda, ella es corresponsal de France 24 en Jerusalén, sobre los posibles riesgos que esta decisión implicaría para los avances de paz entre Israel y Palestina, y esto es lo que nos decía. Bueno, desde luego eso está por ver. Lo que se dice aquí es que no va a ayudar. Sin ninguna duda es un obstáculo para la paz. No olvidemos que esta solución de los dos estados lleva años, digamos, en lo que es la agenda diplomática, no solamente de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, de la Unión Europea. Como decimos, no lo facilita, pero Trump tampoco ha cerrado la puerta a que se retome el proceso de paz. Por un lado, ha reconocido la capitalidad de Jerusalén, pero por otro lado ha dicho que espera que ambas partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo, algo que por otro lado dudan ahora mismo mucho los palestinos. Vamos a establecer ahora comunicación con Bricio Segovia, nuestro corresponsal en Washington, para ampliar más aún sobre esta decisión histórica de los Estados Unidos. Bricio, ¿esta decisión puede aislar a Trump de la comunidad internacional? Bueno, si va a aislar, buenas noches, a Trump de la comunidad internacional, lo veremos con el tiempo. Lo que estamos viendo ya de inmediato es que Donald Trump ha tomado una decisión bien diferente al camino que ha seguido pues la mayoría o toda la comunidad internacional. De hecho, la embajada de Estados Unidos se convertirá en la primera que se asiente en Jerusalén. El resto de embajadas que se encuentran en Israel en estos momentos están en Tel Aviv. Por lo tanto, ahí ya estamos viendo un factor diferenciador
que marca este paso que ha tomado la administración Trump. Un paso que es importante recordar, va a llevar varios años. Desde la Casa Blanca nos dicen que entre 3 y 4 años, por lo tanto difícilmente lo veremos en este primer mandato del presidente. Bricio, ¿qué repercusiones tuvo esta decisión de Trump al interior de la clase política estadounidense? Pues a diferencia de la comunidad internacional, aquí ha sido bienvenida la decisión de Donald Trump. De hecho, ha recibido alabanzas en el Congreso, no solamente por sus compañeros republicanos, sino también por los demócratas. En el caso republicano, el presidente de la Cámara Baja, tercera autoridad del país, el republicano Paul Ryan, ha alabado la decisión de Donald Trump. También desde el bando demócrata, por ejemplo, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también ha señalado que él mismo recomendó al presidente que trasladara y que considerara reconocer la capital de Israel, en el caso de Jerusalén, incluso el traslado de la embajada estadounidense, tal y como ha anunciado hoy el mismo presidente. Bricio, ¿cuáles son ahora en términos políticos los pasos a seguir? ¿Debe pasar esta decisión ahora por el Congreso? ¿Cuáles son los pasos que siguen? Bueno, de momento no tiene que pasar por el Congreso, porque el Congreso en 1995 ya reconoció y de hecho aprobó el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén. Por lo tanto, el Congreso avala la decisión del presidente desde 1995. Lo que ha ido pasando hasta este momento es que cada uno de los presidentes, cada 6 meses desde esa fecha, han ido postergando esta decisión a través de la firma de una nueva ley, igual que hoy mismo el mismo Donald Trump, después de su anuncio, ha vuelto a firmar para postergar 6 meses más esta decisión. ¿Por qué? Porque logísticamente la misma Casa Blanca reconoce que es imposible llevarla a cabo de inmediato y, como ya indicaba, llevará varios años. Muchísimas gracias, Bricio, por esta información, fue muy completa. Y cambiamos de tema porque cientos de jóvenes migrantes y de familiares se manifestaron hoy frente al Congreso de los Estados Unidos para exigir una solución inmediata a la situación migratoria de esa generación conocida como los Dreamers. Con carteles y fotografías de quienes tendrían que abandonar la tierra donde viven desde niños, miles de personas marcharon hacia el Capitolio para defender los derechos de las comunidades migrantes en el país del norte, luego de que la administración Trump acabara con el programa DACA que protegía de la deportación a gran parte de esta población. Los incendios forestales al sureste de California, en Estados Unidos, continúan fuera de control y se prevén nuevas evacuaciones. Miles de personas ya han sido evacuadas y cientos de viviendas resultaron destruidas por las llamas que ya avanzan sobre barrios residenciales de la ciudad de Los Ángeles. Miles de bomberos luchan contra el fuego. Los peligrosos vientos de Santa Ana son un fenómeno conocido en esta región y han contribuido a los peores incendios en la historia de la zona. Cambiamos de información porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que se presentará a la reelección en los comicios de marzo de 2018. De ganar el próximo año sería su 4º periodo presidencial y estaría en el cargo durante otros 6 años hasta el año 2024. Este es un informe de Andrés Doncel. Muchas gracias. No puede haber un mejor lugar ni una mejor razón para hacer este anuncio. Gracias por su apoyo. Presentaré mi candidatura para el cargo de presidente de la Federación de Rusia. Con estas palabras, Vladimir Putin anunció que se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018. Si gana lo que sería su 4º periodo presidencial, Putin estaría en el cargo durante otros 6 años, hasta 2024. Los residentes de Moscú no se sorprendieron con esta decisión. ¿Esas son noticias? Creo que no es nada nuevo. Nadie tenía dudas. Esto no es noticia para mí. Sabía que él estaría allí y nada cambiará en otros 20 años. Así que para mí no es nada nuevo. Lo logró muchas veces, nada puede detenerlo. Para mí se convertirá en presidente por 4ª vez. Ni siquiera puedo nombrar un competidor fuerte, alguien que pueda desafiarlo. Putin, abogado de la Universidad Estatal de Leningrado, hoy San Petersburgo,
Ha ocupado la presidencia de Rusia en 3 ocasiones desde el año 2000 y cuando no fue presidente ocupó el cargo de primer ministro. Bajo sus mandatos, la oposición fue silenciada, Rusia se anexó a Crimea y las relaciones con Estados Unidos han sido difíciles. En varias apariciones mediáticas, Putin ha mostrado una personalidad carismática. De ganar las próximas elecciones, se convertiría en el segundo líder ruso con más tiempo en altos cargos, con 24 años en el poder, solo superado por el dictador Joseph Stalin. Las Naciones Unidas han anunciado que los cultivos de coca han aumentado en Perú en un 9% tras 4 años, donde se reportaba una disminución continua en este tipo de plantaciones. El reporte del crecimiento en las áreas cultivadas de coca se da también en países vecinos como Bolivia y Colombia. El siguiente es un informe de David González. El área cultivada de coca sigue creciendo en Latinoamérica. En un reciente informe lanzado por las Naciones Unidas, se reporta que en el 2016 los cultivos crecieron en Perú un 9%. Este año, nuestra oficina informó sobre incrementos fuertes o importantes en Colombia, el 52% para ser preciso, y en menor grado en Bolivia, es decir, allá hubo un aumento del 14%. Y ahora llegó, digamos, el turno al Perú. El oficial también explicó que las estadísticas en Perú evidencian un incremento de 2.600 hectáreas con respecto al 2015. El área sembrada representa una producción potencial de más de 100.000 toneladas de coca. La funcionaria de la entidad pública que lucha contra las drogas en Perú se defendió y rescató el bajo consumo de la droga en su país. El Perú es el país que menos drogas consume en América Latina y en América en general, las Américas, ¿no? Si nos comparamos con Chile, con Brasil, con Colombia, con Bolivia, tenemos mucho menor consumo. Según la ONU, el aumento es una respuesta a la demanda del propio mercado latinoamericano y la creciente demanda de los consumidores en Asia y África. Los incrementos de los cultivos de coca se dan en un tiempo donde las incautaciones de cocaína en el mundo alcanzaron niveles históricos y a pesar de la guerra frontal contra las drogas en los países andinos, Perú y Colombia son los mayores productores de coca del mundo. Los presidentes de Brasil y de Bolivia firmaron acuerdos binacionales en temas de energía, seguridad fronteriza y transportes, tal como el megaproyecto de un ferrocarril que unirá los océanos Atlántico y Pacífico. El siguiente es un informe de Alan Austria. Comienza una gran apuesta por parte de Brasil y Bolivia. El presidente brasileño Michel Temer y su homólogo boliviano Evo Morales firmaron un acuerdo para construir un ferrocarril que unirá el Atlántico y el Pacífico. El costo del proyecto se estima en $10.000 millones. Es acortar distancia, es menos combustible, menos tiempo. Y por eso yo saludo este acuerdo, el trabajo de nuestros ministerios, es otra nueva integración de nuestros países. El objetivo del tren es enlazar el litoral atlántico brasileño con el Pacífico peruano, a través del territorio boliviano y que también se vincule en una segunda fase a Paraguay y Argentina. Asimismo, se firmó un acuerdo para reforzar la cooperación policial en las zonas fronterizas. Hoy el presidente Morales y yo fuimos testigos de la firma de un instrumento que fortalece nuestra cooperación en el área policial. Nos enfocamos en los compromisos para trabajar mucho más coordinados en la seguridad de nuestras fronteras. El megaproyecto del ferrocarril ha despertado el interés de varios países de Europa que pretenden incorporarse con financiamiento y transferencia de tecnología, como Alemania y Suiza. En un acuario de la localidad italiana de Católica, un grupo de buceadores colocó un pesebre navideño en el tanque donde habitan los enormes tiburones tigre de arena. Como parte del periodo previo a la Navidad, los buceadores colocaron una escena navideña y columnas con imágenes religiosas, mientras los animales rodeaban desafiantes las estructuras. El tanque de tiburones de este acuario alberga 5 ejemplares de la peligrosa especie tigre de arena.
Y antes de despedirnos, los invitamos a visitar nuestra página web france24.com. Allí podrán acceder a las principales noticias de América Latina y del mundo, además a los programas de France 24 como Ella Soy, Reportera.